2020 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, a través de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad, del CECOCICE de la UNACH. Les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio, Educación Pública Superior en Privación de Libertad, en Ciudad de México y Chiapas, experiencias de egreso y trayectorias profesionales. Mi nombre es Montserrat Valcortazo Sobrino, soy becaria postdoctoral del CONACYT, quien las y los acompaña en este evento como moderadora. Y bueno, agradecemos la presencia y el apoyo de las autoridades que fungen como coordinadores de este evento, el doctor José Adriano Anaya, coordinador de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos del CECOCICE de la UNACH, a la doctora Delia Estrada Sánchez, secretaria académica del CECOCICE de la UNACH, y al doctor Roberto Leonardo Cruz, coordinador de la licenciatura en Derechos Humanos del CECOCICE de la UNACH. Y bueno, les recordamos que al término de esta ponencia, en punto de las 12, tendremos en esta misma sala al doctor Tonatiuh Hernández Correa, quien es profesor de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la ponencia La experiencia de ser profesor universitario en centros de reinserción social de la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy nos acompaña, tenemos el agrado de tener aquí al doctor Santiago Rodríguez Santoyo. Nos va a compartir la ponencia El choque del concepto de reinserción desde el punto de vista interno, privado de su libertad, y externo, ya en libertad. Y como síntesis curricular, les compartimos que el doctor Santiago Rodríguez Santoyo es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también es licenciado en Derecho, grado obtenido con mención honorífica por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es maestro en litigación en juicios orales por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Actualmente estudió un posgrado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. El doctor Rodríguez tiene varios diplomados, entre ellos destacan en el área de Derecho, Juicios Orales del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, además que ha realizado cursos sobre la promoción y defensa de los derechos humanos en distintas instituciones educativas. En el ámbito laboral, fue asesor jurídico del presidente municipal de Atlautla, Estado de México, fue coordinador de jornadas médico-asistenciales en la delegación política Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, fue supervisor de centros sociales y culturales en la delegación política en Gustavo Amadero, Ciudad de México, fue juez municipal de Atlautla, Estado de México, fue presidente de Nuevo Díaz Ordaz, Yajusco, Guayamilpas, Asociación Civil, fue profesor por asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el ciclo superior de Derecho, actualmente es presidente de Alternativa Morelos, Asociación Civil, es director del bufet jurídico Rodríguez y Asociados y es abogado postulante en materia penal. Y bueno, luego de la ponencia del doctor, abriremos el micrófono para una sesión de preguntas y respuestas, o bien si alguien gusta hacer alguna pregunta o comentario puede hacerlo mediante el chat de la plataforma. Y bueno, pues agradecemos la presencia del doctor Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos la palabra. Doctor, buenos días. Bien, buenos días. Agradezco mucho la invitación de la doctora Monse. Saludo a todos mis amigos que nos escuchan y que nos ven. Me parece que el tema de reinserción abarca desde la cuestión interna y externa. No es la misma visión de una reinserción estando privado de la libertad a una reinserción de estando ya en libertad. Pero al final haremos una conclusión pasando por diversos temas. Bueno, readaptación social que prevalecía antes de la reforma del 18 de junio del 2018 señalaba la readaptación como una cuestión de readaptación a los valores de la sociedad, que el hombre delincuente rechazaba
Ese era el objetivo que se trataba a fin de que fuera reinsertado al nuevo núcleo social que lo vio delinquir. Pero a través de esta nueva reforma 2018, los criminólogos acuñan el concepto ya no de readaptación social, sino ahora acuñan de reinserción social. ¿Qué significa reinserción social? La reinserción social es entendido como un proceso sistemático de acciones orientadas a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal. Estas acciones, hablo de la reinserción social, buscan abordar la mayor cantidad de factores que van contribuyendo al involucramiento de una persona con la actividad delictiva con el objetivo de disminuir sus probabilidades de reincidencia. Promover el cambio hacia conductas prosociales. Bien, si nosotros ya vimos una cuestión de readaptación y a una cuestión de reinserción social, entonces entenderemos que no es lo mismo entender desde la óptica del interno cuando el interno no piensa en una reinserción o lo que antes llamamos readaptación social. Cuando una persona está privado de la libertad, lo primero que piensa es en conservar su vida. La reinserción no se piensa no como un objetivo primordial. Lo primero, insisto, se piensa en cuidar de la vida. Porque estando privado de la libertad es un choque de emociones, tanto del personal interno, mental, psíquico, con el choque de la familia. La familia tiene mucho que ver, que es un tema que abordaremos más después. Sin embargo, me parece que el choque de emociones, de frustraciones en lo interno, ya estando ingresando a un reclusorio, tan solo hablar del reclusorio, llámese como se llame, ¿sí? Es de por sí escabroso. Pero si yo les digo una reinserción social para el delincuente cotidiano, la persona que delinque continuamente, él va a disfrutar del desayuno, de la comida, del, del rancho, ¿no? Como se le llama, del rancho, y sobre todo a disfrutar de lo que se expende ahí adentro, que son las drogas, la marihuana, los chochos. Ese es para la persona que ingresa cotidianamente delinque, entonces será un paraíso, porque están sus cuates, sus brothers, sus causas, pero para la persona que es la primera vez que ingresa, no hay ninguna reinserción, no tiene tiempo de pensar en una reinserción. Lo primero que tiene que pensar es cómo protegerse, cómo cuidarse y tratar de entender el aculturamiento interno. ¿Qué es el aculturamiento? Lo primero que tiene que entender un interno es el pase de lista. Y el pase de lista significa tener 5 pesos para decir presente. So pena de que si no se da el pase de lista, obviamente vienen las consecuencias. Primero tienen el maltrato,
los golpes y la segregación. En ese medio no habrá un momento de pensar en una reinserción o una readaptación, no, para nada. Y luego entonces tiene que empezar a rolarse en un aculturamiento, el pase de lista en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Hoy se le llama plan de actividades, que tiene que desarrollar un interno, ya sea tanto el aspecto cultural, deportivo, artístico y deportivo. La pregunta entonces sería, ¿a partir de qué momento empieza a pensar la persona privada de la libertad en una reinserción? ¿En qué momento, en qué espacio? Porque lo primero que está pensando el interno es quién lo va a defender ante la imputación del Ministerio Público, que sea la balanza, todo un sistema de justicia contra esa persona privada de la libertad, que lo primero que tiene que pensar es cómo pagar su lista, cómo pues conllevarse con los técnicos penitenciarios, cómo llevarse con sus causas de estancia, cómo va su proceso, qué están haciendo afuera por él, quién está acompañándolo en su proceso penal, y no se piensa en una reinserción en ese momento. El concepto de reinserción se va dando pues a los 6 meses, a los 8, cuando le piden como requisito que anteriormente era la comisión, adherirse a alguna actividad, ya sea laboral, artística, deportiva, y todo era una serie de actividades que en muchas de las veces se tiene que pagar para que le exenten ya su comisión. Y peor, ¿no? La fajina, ese es lo primero que se tiene que aprender. Esa es una reinserción interna, ¿no? Que pues ahora sí te tienes que reinsertar en una sociedad carcelaria privada de la libertad. Ese es otro punto de vista de una reinserción, el aculturamiento, y el artículo 18 constitucional nos marca que de alguna manera el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, a la capacitación, a la educación, a la salud y al deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado. Entonces, y procurar que no vuelva. Pero miren, si ya pasamos una serie de convulsiones, de emociones, de frustraciones, y luego viene el relajamiento una vez que ya se aculturó, diría uno, bueno, ¿qué tengo que hacer para llevarme con todos los que estamos aquí? Y bueno, la reinserción interna del privado de la libertad tiene que aprender a hacer la fajina en su estancia, en su zona y en su dormitorio. ¿Y a qué hora se estudia? ¿Y a qué hora se va? ¿No? La reinserción no corre ni por la mente del interno. Lo único que tiene que hacer es estar parado como soldado en la estancia donde le tocó llegar y atender lo que se le ofrezca a la mamá choncha, ¿no? Es decir, a la persona que tiene más antigüedad en la estancia.
Eh, Después viene del trance del aprendizaje y aculturamiento, vendría entonces ya a partir de los 6, 8 meses, donde podría pensarse en una reinserción, se inscribe en una comisión, hoy se le llama plan de actividades. Pero luego entonces diríamos, esa reinserción donde dice que se atenderán los requerimientos que solicita el privado de la libertad, no creo. ¿Y por qué no? Porque el privado de la libertad lo primero que tiene que aprender es una combinación mixta de personas privadas de la libertad de diferentes visiones o diferentes especialidades, ¿no? En una estancia puede estar un homicida junto con un violador, con un pardero o con un robo de un café que se le ocurrió pasar ahí en un Oxxo, agarró un gansito. Bueno, ¿y qué tiene que ver la reinserción? Pues no se da, porque por más que no quieras aprender en las pláticas cotidianas diarias, el que se dedica a robar autos, él les va a platicar sus andanzas y la curiosidad de cómo le haces, cómo te proteges, cómo vas, cómo huyes, y entonces echas a andar la imaginación y dices, bueno, yo también lo puedo hacer. También hay quienes son los farderos, cuentan sus historias, anécdotas, pero las mejores, ¿no? Y porque todos van en común, el momento en que los aprenden son torturados, son toques eléctricos, pero eso ya es de cajón. Pero si hablamos de una reinserción, yo no puedo entender una reinserción cuando estás conviviendo con personajazos de la delincuencia organizada y cuando llega un tierno, como se le llama ya, un tierno, que pues lo primero que está es un desconcierto total. Pero si nosotros vemos, mmm, la reinserción también corre a cargo de cómo aprender a formarse en el rancho. ¿Y qué haces cuando no alcanzas rancho, no alcanzas ni desayuno, ni comida, ni alguna fruta? Pues y luego aparte se te abalanzan porque vas a ser sujeto de extorsión, de chantaje, y, y luego se sabe por el motivo en que vas. Todo mundo, los de base están mejor informados que los técnicos penitenciarios comúnmente llamados custodios. Pareciera mentira que esa reinserción es mera fantasía, mera imaginación de los estudiosos, de los criminólogos, que sería interesante que un criminólogo pasara esa experiencia para que mejorara mejor su óptica y su forma de ver una realidad cruda, pero que está ahí. Y luego entonces la reinserción social tendríamos que entenderla como la adaptación del inadaptado. El inadaptado entonces no quiere vivir en una sociedad que está llena de reglas, que está llena de normas,
y el inadaptado entonces no es capaz de estar en esa sociedad y la misma sociedad lo empuja a lo que llamamos nosotros reclusorio. O, en el mejor de los casos, y esa sociedad estigmatiza ese comportamiento y lo lanza a los lobos. Entonces, entendamos que ese comportamiento criminoso es la consecuencia de un desajuste social del individuo. Eso es lo que dicen los estudiosos. Dicen que es una forma de reacción a los esquemas y valores de la sociedad a la cual el delincuente pertenece y que no logra aceptar o asimilar a esa sociedad. Pero eso es nada más solamente la discriminación para el que un concepto se le llama error y que en derecho penal se le llama delito. Bueno, y entonces, ¿qué sucede con esa reinserción social o el plan de actividades? Pues no, resulta que los centros penitenciarios no tienen las condiciones, las instalaciones propias para una reinserción social. Si habláramos de una reinserción social en la vida interna, hablaríamos de un verdadero estudio de personalidad, como lo hacen inmediatamente que una persona ingresa a un centro carcelario, le hacen su estudio psicológico, antropológico, comúnmente llamado el antro, pero es una entrevista que no, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te dicen? ¿Y por qué estás aquí? No, todas esas preguntas. Y eso es el parámetro que le da una peligrosidad. Sí, nunca es baja, nunca, sino siempre está media o altísima. Entonces, ese parámetro que dice en el estudio de personalidad o antropológico, eso es lo que comúnmente llamamos el inicio de la reinserción. A ese elemento antisocial o indeseable tiene que pasar por una serie de estudios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entonces la visión de una reinserción social, reinserción, insisto, corre a cargo de, supongo, o se supone que los técnicos penitenciarios son los primeros que perciben cualquier comportamiento fuera de lo común en la vida carcelaria. Pero ¿qué pasa cuando esos mismos custodios, los de negro, o en la vida el calof carcelario, comúnmente los llaman los monos, porque están vestidos de negro, y no oyeran alguno de ellos porque pues, sí se molesta. Pero ellos son los primeros que orillan a una no reinserción interna. ¿Por qué? Porque pues, el pase de lista, 5 pesos. Bueno, sin recargos, porque si no pasas la lista el día, al otro día son 10 pesos, y luego al otro día y hasta los técnicos penitenciarios llamados custodios, ya se la saben, el día de tu visita me pagas todo y con intereses. Se supone que ellos son los primeros en que el privado de la libertad deberían de pensar en una reinserción, pero es todo lo contrario. Yo creo que ahí, de un modo muy personal, sería que los técnicos penitenciarios llamados custodios recibieran un cúmulo de
de capacitación sobre derechos humanos, porque veamos el perfil de estos custodios, no llega más que a la secundaria y máximo a la prepa. Me sorprendería, y una experiencia muy personal, es que cuando uno daba clases en un dormitorio, se acercaban los custodios, me decía, profesor, ¿cuánto me cobra por conseguirme un certificado de prepa? Porque aquí ya me piden prepa y yo no lo tengo, tengo secundaria, ¿no? Y si al caso, por eso digo, reinserción en la vida interna no se concibe más que una extorsión, estar pagando, y, y esa es la vida cotidiana en lo interno. Entonces, ¿cómo podemos entender una reinserción social si la misma población, el mismo sistema carcelario ni no lo permite? Desde el momento de la distribución de quién a qué dormitorio va, cómo va, se supone que eso lo tiene que hacer COC, observación y clasificación. Pero bueno, me parece entonces que hay una gran responsabilidad de las autoridades penitenciarias, al nivel que sea. Si se nos pide un plan de actividades como la Ley Nacional de Ejecuciones Penales indica, tiene que seguir un plan de actividades, no lo va a seguir. Y si el plan de actividades va a arrojar a una reinserción en libertad, menos. Porque primero dicen, oye, tienes que hacer aspectos artísticos. Y si no hay espacios para actividades artísticas, y si no hay espacios para hacer ejercicio, si no hay, están impedidos. Entonces, yo creo que es obsoleto ese plan de actividades y que es el requisito fundamental para entender, entonces, una reinserción social, pero en libertad. Dicen, cumple con tu plan de actividades y entonces ya estarás a un paso de reinsertarte, pero afuera. Bueno, entonces es medio complicado entender. Esa es una reinserción pensando en lo interno. Pero ahora damos la vuelta y vamos a lo externo. Bueno, lo primero que tenemos que es que no se da la bienvenida a aquella persona que estuvo privada de su libertad. La sociedad no le da la bienvenida, no, no, al contrario, lo estigmatiza más, porque ¿de qué va a laborar saliendo? ¿O qué mecanismos hay, tanto público y privado, en las diferentes instancias de gobierno para reinsertar a aquella persona que estuvo privada de su libertad? ¿Qué mecanismos administrativos lo pueden encarrilar a reinsertarse en una sociedad que lo rechazó, que lo castigó y que lo mandó al aislamiento? Luego entonces viene la reinserción en libertad. ¿Qué tenemos como un concepto de reinserción? A cualquiera le preguntamos en la calle, es que acaba de salir de reclusorio. Bueno, lo primero que es hacerse a un lado, mirarlo mal, discriminarlo, cuando la discriminación es algo cotidiano. Bueno, y entonces esa reinserción social que dicen los estudiosos del tema, cuando dice que es el proceso progresivo interdisciplinario por el cual se estudia al sentenciado
En lo individual se les diagnostica y se elabora un programa sobre las medidas con la capacidad de alejarlos de una eventual reincidencia a través de los conjuntos, elementos y técnicas basadas en el trabajo y podamos seguir más. Pero realmente, ¿qué mecanismo? Bueno, primero, ya de entrada, gratuitamente se gana el rechazo, la marginación, el hostigamiento. Y peor sucede si esa persona que estuvo privada de libertad se pone unos tatuajes, que esto ya es común, no necesariamente el privado de la libertad se los pinta en su cuerpo, pero pues el calof carcelario donde quiera florece y ese le distingue, es como un chip que lo vacunan adentro y sale uno fuera y dice, ahí está. Lo primero es un trabajo, entonces la iniciativa privada, los empresarios están ya bien estructurada su sistema de recursos humanos y ha estado privado de la libertad, no le den ninguna posibilidad de empleo, ni de emplearlo en alguna dependencia de gobierno, menos. Se habla de un seguro de desempleo, pero no hay un seguimiento de aquel que fue privado de la libertad y entonces la reinserción social, ¿cómo la entendemos una vez que recobramos nosotros la libertad? ¿Acaso la respuesta será la marginación, la discriminación? ¿O la discriminación en cuanto a no concederle un trabajo y ese que ahora ya es un poquito más flexible cuando te piden antecedentes? No. ¿No? Bueno, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? Y aquí viene algo fundamental. Tiene que haber una alianza entre el gobierno y lo privado. Cuando la reinserción social y la reincidencia deben ser abordados desde una perspectiva integral. Se requiere entonces que el Estado promueva espacios de reintegración social, que no la hay, y mucho menos laboral, sino que adicionalmente es necesario la participación del sector privado y la sociedad civil para que juntos se promueva la intersectorialidad, que cada quien haga su parte y la coordinación con otros actores públicos para alcanzar una estrategia de reinserción social. Pero aquí hay un grave divorcio, cada quien jala por su lado, no hay una unificación, no hay una intersectorialidad, y entonces, ¿cómo podemos pensar en una reinserción en libertad si en lo interno viene ya estigmatizado, luego en lo externo otra vez? Y algo muy fundamental. En la reinserción social, llámese como se llame, o readaptación social, o cualquier concepto, tiene que estar acompañado del respeto de los derechos humanos. Porque si bien es cierto, eh, los derechos humanos tienen que fundamentarse en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas privadas de la libertad y el respeto y garantías de sus derechos. Cuando se trata de personas privadas de la libertad
o que han recobrado su libertad, porque al fin, una, privado o recobrado su libertad, están las dos personas en un aspecto de vulnerabilidad. Y obviamente quienes no tienen no ve, no siente por parte del Estado unas condiciones de reinserción o de readaptación, pues obviamente la delincuencia organizada va a haber un filón de oro para aquellos que no tienen nada que perder. Por eso nosotros hablamos, en lo personal, hablo de la dignidad, porque sus condiciones de vida al interior de recintos penales ha sido muy, ¿cómo les diré? Falta de responsabilidad, por decir menos. Por eso el Estado debe tomar medidas especiales para resguardar los derechos fundamentales de ese grupo vulnerable. Luego entonces pensamos en condiciones dignas de vida, en lo interno como lo externo. ¿Qué estamos haciendo mal cuando esas condiciones de vida no se le ofertan en lo interno? Pues imagínense el rancho, cuando va siendo transportado, se les caen los frijoles, se les cae el guisado, si no es que en el camino lo bautizan, se vende la comida, se vende todo y ya llega puro caldillo, puros frijoles, puro café. Esas son las condiciones de vida digna en lo interno. Y luego en lo externo, una reinserción donde se le cierran las puertas para que ese sujeto, esa persona, eh, piense en una reinserción. No, no. Creo que tenemos que trabajar en los mecanismos, una, una gran alianza entre el gobierno y el sector privado, pero algo fundamental, la sociedad civil. En la actualidad, la reinserción no es entendida como debiera ser, sino es entendida como, toda familia ya tuvo una persona en la cárcel o estuvo privada de su libertad. Entonces, pues ya es común, ¿no? Ya es común la criminalización de una conducta que entonces debiera ser el nuevo sistema de justicia penal, da diversas estrategias como las salidas alternas, el juicio abreviado y la conciliación entre la parte afectada, siempre y cuando hay una reparación del daño, que quiero decirle muchos, muchos internos privados de la libertad no salen porque tienen que pagar fianza y al no tener una productividad en lo interno, no van a salir porque tienen que pagar fianza. Entonces, así como un círculo vicioso. Pero al final, entonces, no sé si voy bien de tiempo, si no, vamos a, quisiera nada más cerrar con dos puntos. Si nosotros vemos la reinserción social como un enfoque local, llámese Ciudad de México, llámese el Estado de México, por decir los grupos vulnerables, saturación, ¿no? Del sistema carcelario. Si bien es cierto, se ha bajado mucho la población carcelaria, también es cierto que se ha bajado las condiciones de vida, eh, pero es la misma, ¿no? Salvo un comercial aparte, están concesionadas las compañías que dan alimentos en sistemas carcelarios y cobran como para darle un buen guisado, no tan elegante, pero pasable. Pero ¿cuántas manos pasa ese presupuesto que nada más alcanza para café
con sabor a calcetín, ¿no? Entonces, si decimos que es un enfoque local, entonces podremos entender que cada entidad federativa tendrá que enfrentar su manera de cómo reinsertar, porque si hacemos una fórmula de una receta de cocina, pues no va a dar resultado porque las condiciones de un estado van a ser diferentes a otro y luego entonces no estaremos llegando al fondo de lo que se quiere, una reinserción. Pero la reinserción tiene que ser, insisto, la unión de todos los factores para que resulte algo interesante. Ahora, me parece que entonces tenemos un gran reto. Las universidades, por ejemplo, ustedes que me escuchan, tendremos que poner nuestro granito de arena, empezando por la no criminalización de una conducta. No quiere decir que lo felicitemos, no, 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 sino que haya un sistema de prevención que tenga como objetivo y que tenga como objeto de estudio, como un sujeto de estudio, y que la sanción, sí, que haya sanciones, claro, por eso es el derecho, ¿no? El derecho. Y con ello las normas constitucionales, tratados internacionales, pero aprendamos de los países de avanzada que su sistema carcelario es el modelo, ¿no? Pero en el tema que me toca a mí desarrollar, he abordado la cuestión de reinserción, cómo se entiende ahí adentro y cómo podemos entenderla acá afuera. Obviamente nos falta mucho. Este coloquio nos da voz para la reflexión, para decir, tenemos que instrumentar mecanismos de unidad, unidos, sí, unidos. El sistema penitenciario tiene que hacer lo suyo, capacitar a sus técnicos penitenciarios, ¿no? Elevar su nivel cultural, ¿no? Estoy seguro, sería digno de un estudio. ¿Cómo se comporta un técnico penitenciario que tiene licenciatura y cómo se comporta un técnico penitenciario que tiene su secundaria? Muy diferente, porque el estudiar dentro de un reclusorio es como estudiar en medio de una olla de presión, ¿no? A todo vapor y en vivo y a todo color. Y los primeros que estigmatizan esa actividad de estudiar son los mismos técnicos penitenciarios. ¿Cómo le hacen? Pues no te dejan pasar libros, no te dejan estudiar, te rompen todos tus apuntes. Eso no es una reinserción de ninguna manera. Pero bueno, yo creo que hasta ahí, no abuso de su tiempo. Eh, yo creo que aquí nosotros tenemos que abonar en algo y en esa reinserción, antigua o moderna, como se le llame, pero no cambian las formas de, de un establecimiento, una institución, un sistema carcelario, ¿no? No, 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 no. Ese sistema carcelario que lo único que piensa es en la persona que ingresa como una mercancía para justificar inversiones. Bien, doctora, ese sería mi comentario. Finalizando,
El artículo 22 constitucional nos dice que está prohibido la mutilación, la marca, los azotes, los palos a cualquier especie, la multa excesiva, la extinción de dominio, por favor. Que lo primero, la extinción de dominio. ¿Cómo puedes entender una reinserción interna y externa cuando la autoridad te quitó tu bien inmueble sin todavía de por medio de una sentencia? Pero son tópicos de, del sistema penitenciario y sobre todo la norma jurídica. Doctora, ¿alguna otra cuestión? Muchísimas gracias, doctor Santiago Rodríguez Santoyo. Pues yo le quiero comentar que todavía tiene tiempo por si usted gusta ¿Ok? seguir profundizando. Bueno, Como, aunque bueno, aquí hay varias manitas levantadas, no sé si gusta, hacemos sí, un sí, pequeño diálogo. sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, por ahí tenía la manita levantada el maestro Hugo Valdés Borroel. Ah, es una eminencia, mi maestro. Siempre he dicho que las golondrinas, una golondrina no hace primavera, pero en este caso hay 4 o 5 golondrinas que se hacen en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Un gusto, maestro Hugo. A la orden. Gracias igualmente, doctor. Pues primeramente felicitarlo, una excelente exposición eh, donde nos está narrando la realidad que ocurre en el sistema penitenciario mexicano, que dista mucho la teoría de la práctica o de la realidad, ¿sí? Una cosa es la norma constitucional y las leyes secundarias, y otra cosa es lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera, como usted atinadamente y en forma puntual lo dijo. Yo soy de las personas que concuerdo en todo lo que usted dijo, me pareció una excelente exposición. Me gustaría que después de este pequeño diálogo con las preguntas y respuestas siguiera usted explicándonos esa realidad desde el punto de vista interno y externo. Pero me llamó la atención, insisto, independientemente de que concuerdo al 100% en todo lo que usted dijo. La pregunta que me surge es en relación cuando usted habló de una nula clasificación y observación, cuando anteriormente se llamaba COC, Centro de Observación y Clasificación. Se supone que ahí es precisamente para que la autoridad le practique los estudios que usted mencionó puntualmente al interno y que a final de cuentas lo ubique en algún dormitorio en especial, pero usted dijo que en la estancia, llámese la estancia, dormitorio, como sea, pues hay un asesino, hay un secuestrador, o hay una persona no tan nociva como un fardero o una persona que a lo mejor amenazó y no tiene dinero para pagar la fianza y salir. Eh, la pregunta concreta es, entonces, ¿no hay una verdadera observación y clasificación dentro de los reclusorios en la Ciudad de México? Nuevamente lo felicito y espero su respuesta. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Bien, contestaré puntualmente. Mire, lo primero que se tiene que tocar en ese tema es en el área de ingreso. En el área de ingreso es cuando comienza el aculturamiento. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Y ahí te enseñan a hacer los helicópteros, agarrar tu chicharrón y llevarte a la isla. ¿Qué es eso? Bueno, pues, entendámonos que el chicharrón es la jerga o tu camiseta, ¿no? Que traigas, ¿no? En mejor de los casos, el helicóptero es el secado, ¿no? Dándole vueltas a la jerga. Y la playa Tamarindos
pues simplemente es donde defecan los que van ingresando. Y pecho tierra, tienes que ir limpiando todo la isla Tamarindos. Y me parece que por eso yo decía, y lo insisto y lo aseguro, que no tienes tiempo de pensar en una reinserción, sino después de 7 u 8 meses. Díganme, entonces una reinserción no puedes pensarlo cuando, si bien te va y pagas bien, te van a meter a una celda. Hablo de la zona de ingreso. Porque si no tienes nada, entonces tendrás que hacer parte de las cebollitas, todos sentados y filados, sentados a la espera de otro y otro y otro, ¿no? Porque no es suficiente eh, las, yo no llamo estancias, yo les llamaría, no sé, bueno, son unos cuartos de 3 por 2 o 4 por 3, ¿no? Varía, depende la, la cuestión financiera. Bueno, o lo peor serían las gárgolas que tendrían su cobija amarrados en las ventanas, en el pasillo. Pues eso sí no pagan lista. Pero ahí no hay ninguna reinserción, nadie, y como todos, eh, algunos ingenuamente se piensa que van a salir rápido, pues no, ahí es nada más meramente el aculturamiento. Pero de ahí tardarán, si no pasa mucho tiempo, tardarán 1 mes, 2 meses, 3, pero el lugar más caro, es precisamente cuando de ingreso lo mandan a COC o de observación y clasificación, porque ahí ya van a definir no el perfil criminoso, ¿no? Van a definir quién tiene dinero para pagar y quién no tiene. Bueno, y entonces en el lugar llamado observación y clasificación, tendrás que entonces entender que no vas a salir de una manera muy rápida y sí, te mandan ver a una trabajadora en el antro, pero nada más te va a decir cómo te llamas y si estás consciente que estás aquí. Sí, pues estaría bien. Imagínate, ¿no? Sería ilógico, si no estoy aquí es que no estoy allá y si no estoy allá estoy acá. Pues así como que de repente juegan con las emociones, ¿no? De pensar una libertad. Pero no, observación y clasificación se entiende como el acomodamiento de clases sociales carcelarias, ¿no? Entonces, el lumpen, pues, va a estar antiborrado en unas celdas, ¿cuánto les gusta, no? Unos 20 en un cuarto de 4 por 3. No hay baño, claro que no hay baño. Hay baños generales, pero no hay baño. Imagínense, no les abren toda la noche, no faltará quien no pueda aguantarse, y bueno, todo ese problema. Ahí no se puede pensar una reinserción interna, privada de la libertad. No, yo creo que observación y clasificación se está basando en quién puede económicamente y quién no puede. Y entonces quienes no pueden, no tienen ni nada, son los llamados lumpen. Y esos ya están predestinados a un dormitorio en población donde precisamente están ese tipo de personas
cuando traes agravios de afuera y hay recomendaciones que cumplen adentro, entonces tu perfil, aunque no sea extremadamente criminoso, pero te mandan con los llamados corregendos, ¿no? Entonces, COC sirve para dirimir venganzas y agravios. Y entonces, obviamente, te van a mandar de menos quieres, menos te imaginabas, pero pues así sirve, ¿no? No hay un estudio sensato, un estudio sistemático de seguimiento, no. Nada más es el acomodamiento de clases penitenciarias y si te ven más o menos que tienes idea, tal vez te traten en un dormitorio mediano, pero si tu poder adquisitivo es interesante para ellos, te van a mandar a un dormitorio cómodo, que no están más de 3 o 4 ahí en esa estancia, pero no, es nula la función de SEO. Esa es mi respuesta, estimado maestro Hugo Valdés. ¿Otra pregunta que pudieran tener? Muchas gracias, muchas gracias. Por aquí hay dos manitas levantadas. Por favor, al maestro Antonio Rabasa y luego el profesor Donatio Hernández Correa. Muchas gracias. Estimado Santiago, me gustó mucho tu exposición, una muy buena temática y un buen análisis. Mi pregunta va enfocada a los centros de observación y clasificación, en el sentido que el interno ingresa, después lo pasan 45 días al centro de observación y clasificación para hacer una serie de estudios, en teoría, de perfiles psiquiátricos, criminológicos, hay psicólogos, criminólogos que están trabajando los perfiles. Desde mi planteamiento hacia la pregunta sería, ¿consideras que estos perfiles, que en teoría deben de estar funcionando adecuadamente de acuerdo a la supuesta peligrosidad del interno, van a ir a dar a determinados dormitorios para evitar una contaminación? Tú comentabas que en una celda hay una población de todos, con todas las perfiles diferentes, entonces no se está manejando adecuadamente un perfil. ¿Ahí a qué se debe? O sea, no están haciendo bien sus trabajos los criminólogos, psicólogos, psiquiatras, que están trabajando ahí en función a ese planteamiento, los técnicos penitenciarios no están elaborando adecuadamente su trabajo, o realmente no le interesa a la institución penitenciaria de la Ciudad de México o de cualquier estado de la República un adecuado análisis de los patrones criminológicos. Me gustaría, de acuerdo a tu saber, a tu análisis que estás planteando en tu exposición, ¿cuál sería la falla que está generando los centros de observación y clasificación cuando se supone que una funcionalidad muy puntual, que por lo que veo no están realizando, ¿no? Si es debido a la problemática que tiene el sistema penitenciario, o que no hacen un buen análisis de los perfiles de los técnicos, de los psicólogos, de los criminólogos, para que desarrollen adecuadamente su papel en beneficio del interno. ¿Cuál crees que sea la falla fundamental y la grieta que está gestando ese centro de observación y clasificación que no está dando un beneficio al interno? Bien, es un gusto saludarle, profesor Rabasa, mis respetos de siempre. Le voy a decir, mire, la primera falla que persiste es cómo se ve a la persona privada de la libertad. Y la ven como mercancía, como una mercancía que entra a una empresa
de sociedad cooperativa, porque todos llevan su cacho, lo ven como una mercancía. Y lo ven desde de una mercancía, desde que ingresa, cuánto va a dejar, cómo va a dejar, y luego en COC es otra mercancía, cómo, quién lo va a, a ver. Y luego en población es otro tipo de mercancía. Bueno, por ejemplo, de ingreso, no necesariamente tiene que estar un mes, dos o tres, no. Aquel que tenga poder adquisitivo no va a pasar por observación y clasificación, sino directamente a población en un dormitorio cómodo, un dormitorio fresón, como dicen. No, la observación y clasificación sí debería de ser un paso previo a la población. No, yo creo que la primera falla de todo el sistema penitenciario, llámese como se llame, es cómo perciben a la persona privada de la libertad. Si hay derechos humanos y hay una férrea defensa de la discriminación, de la dignidad, de la dignificación de la persona, pues eso no sucede ahí. Sucederá en otras latitudes y, y, y está positivado en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero la cruda realidad es que el inicio de todo es ver al privado de la libertad como una mercancía. Y esa mercancía va a ser valorada de acuerdo a su presentación, a su frescura, al servicio que pueda otorgar al mismo sistema. Si nosotros vemos, corre mucho dinero en un centro penitenciario, el que se llame, el que me digan, muchísimo dinero. Bueno, veámoslo desde que la persona ingresa, quiere ingresar los familiares, pues, tienen que pagar para que pase su alimento, tienen que pagar por pasar su demanda que le quieren llegar a su interno, tienen que pagar por todo, ¿no? Hasta el saludo. Entonces es una empresa gubernamental y, y mientras el sistema penitenciario vea al privado de la libertad o al interno como mercancía, esto no va a funcionar. No va a funcionar porque lo que se quejan los trabajadores sociales, los de salud, los criminólogos, es que como hacen como que trabajan y hacen como que les pagan, ¿no? Y entonces ven, por eso el aumento de sus recursos, dicen, oye, te voy a poner una criminalidad alta. No, ¿cómo crees? Si el juez me va a castigar. Entonces, ¿cómo lo quieres? ¿No? Y bueno, y viene entonces la negociación. Para eso sirve observación y clasificación. Yo no conozco algún asunto, hablo de un punto de vista muy personal, donde se sigan las reglas establecidas por la normatividad jurídica. Entonces, para eso sirve observación y clasificación. Mientras el mismo sistema penitenciario deje de ver como objeto mercancía al privado de la libertad, entonces no vamos a avanzar. Creo que ahí la visión, por eso yo decía, la intersectorialidad tiene que estar tanto gobierno, empresas privadas y la sociedad civil. Lamentablemente, los derechos humanos
en el interior de un reclusorio solamente sirve para legitimar la posición, ya sea del director del penal, porque todo personal de derechos humanos tiene que pasar en conocimiento del director lo que su reporte y lo que van a escribir, ¿no? Y además, si el director dice no pasa, pues no pasa. Y le van a alegar, ¿no? Le van a alegar. Y quiero decir lo siguiente, fíjense. En un reclusorio, llámese como se llame, hay 3 niveles. Uno, a ras de piso, que serían ingreso, COC y población. El otro piso, sótano, están las zonas de castigo, ¿no? La segregación por una falta, porque viste mal al técnico penitenciario, o te encontraron un agente punzo cortante, o simplemente porque así lo quisieron los técnicos penitenciarios. Pero también hay otro nivel más abajo, se llama, que esas celdas son selladas, quién sabe quién estará allá. Entonces, ¿podemos hablar de inserción? No, no. ¿Podemos hablar de la misión fundamental que puede tener observación y clasificación? No, no. Pero yo creo que tendremos que hacer un protocolo de actuación de cada uno de los niveles, tanto de ingreso como CUC y de población. Pero habrá muchos estudios, muchos protocolos, pero mientras se vea con un enfoque de mercancía el privado de la libertad, no vamos a funcionar, ¿eh? Esa sería mi respuesta, profesor Rabasa. ¿Alguna otra pregunta? Alcancé a ver que alguien escribe algo, pero Gracias, no. Sí, maestro Santiago Rodríguez, por su acertada contestación. estoy a la orden. Damos la palabra al maestro Tonatio Hernández y posteriormente bueno, les leeré los comentarios y algunas preguntas de nuestro público. Muchas gracias. Muy buenos días, Santiago, Gracias, te profe. saludo, este, pues felicitarte porque sigues formándote, porque sigues avanzando en este, pues en este proceso educativo e igualmente por la presentación que hiciste, que tiene que ver con un saber antropológico, pero también jurídico. Se advierten una serie de aristas a través de lo que presentas. Yo coincido, muchas veces se habla sobre la reinserción o sobre las políticas de los famosos ¿no? Sí, Reinserción, readaptación, resocialización, eh, todos estos términos que han venido aplicándose a lo largo vamos a decir, del siglo XX para la cuestión carcelaria, ¿no? Y lo que siempre se ha dicho, ¿no? A pesar de las grandes reformas que se han realizado, los gastos o la disposición de recursos, sin descalificar que hay ahí un esfuerzo. Finalmente está un juez de ejecución, eh, hay una serie de mecanismos para que pues las personas que desgraciadamente llegan a a enfrentar este tipo de mecanismos penales, pues tengan alternativas, pero no ha bastado, ¿no? La cárcel sigue estando como en el centro del señalamiento, ¿no? Porque las reformas vienen, van, pero
las prácticas no se transforman. Y entonces la crisis de los RE está presente, ¿no? Sigue estando presente. Y más cuando una sociedad, como lo que tú dices, muchos de las personas que por desgracia caen en este tipo de mecanismos, pues intentamos como sociedad, vamos a decirlo así, reinsertarlo socialmente, pero si exploramos a muchos de ellos, ¿no? sus pasados, vamos a descubrir muchas veces que nunca han estado dentro de la sociedad, que muchos de ellos nacieron en una colonia popular sin pavimento, en una colonia popular donde no hay agua potable, o en una ranchería donde ni siquiera la primaria está funcionando. Es decir, desgraciadamente nuestra sociedad sigue estando presentes las desigualdades tan profundas, ¿no? Que se van también a proyectar pues en las personas que van a caer por desgracia en el mecanismo carcelario. Entonces, no hemos como podido, ¿no? Modificar esa estructura, como dices, la forma de pensar sobre el tratamiento de estas cosas. Y a mí me llama la atención también, y creo que es importante, lo que llamas las alianzas o la presencia de los distintos sectores. Creo que no es solamente un trabajo del Estado. Tienen que participar los distintos sectores sociales, donde esté pues, la iniciativa privada, y no solamente la iniciativa privada, porque también hay proyectos así, donde se encuentre la sociedad civil, y ahí nos referimos a grupos de derechos humanos que han venido reflexionando esta situación y que les interesa esta temática. Pero también podemos incluir, por ejemplo, a universidades públicas o hasta privadas, ¿no? Entonces, creo que eso de las alianzas o de la intersectorialización, como le llamas, pues se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir discutiendo para ver de qué manera es que los distintos sectores sociales interesados participen en estos procesos, que no sean lo que hasta hoy hemos visto, las cárceles, instituciones públicas, pero manejadas como espacios privados, solamente lo que dice el director o lo que dice el grupo que vamos a decirlo, que se ha dedicado por años, pues o especializado por años en el manejo de las cárceles, ¿no? Ellos definen quién sí entra, quién no, si se hace investigación en este país o en esta ciudad, ¿no? Y principalmente el PECER, lo que se dice es que de los 15 o 18 años que tiene el PECER y la universidad en las cárceles de la Ciudad de México, solamente ha podido impulsar investigaciones institucionales. Se habla de una o de dos investigaciones institucionales, ¿sí? Creo que allí eso requiere como seguir pues discutiéndose, abriéndose, porque no podemos no podemos permitir que un espacio público se mantenga como un sostenido por toda la sociedad, por supuesto, se mantenga como un ente privado o de hecho sí, que siga siendo pues un espacio de pocos, ¿no? Bueno, esa sería una de las cuestiones. Otra de las cuestiones, la participación donde se involucren los distintos sectores, a mí me parece interesante. Otra de las cosas, y ahí está la pregunta ya para no abusar del tiempo, ¿no?
PECER, el programa de la ciudad que tiene la Universidad de la Ciudad de México con centros de reclusión, pues sus documentos son muy claros al respecto. Se dice en sus documentos que la función del PECER en las cárceles en nada tiene que ver con este concepto de la reinserción o de la readaptación. No, son competencias distintas. Lo que la universidad, cuando se acerca a estos centros carcelarios, es que lo que intenta es cumplir un derecho humano simplemente, pero la función de la reinserción, bueno, corresponde a otras autoridades. Pero si nos damos cuenta, ese sería en el papel. En la realidad, la universidad también, al llevar pues estos procesos educativos, acercar estos procesos educativos a la cárcel, también en algún sentido está como tomando este tipo de obligaciones, ¿no? Y creo que eso, yo creo que a mi parecer hay que aclararlo, porque también estamos, o reconocerlo, porque la universidad también está contribuyendo a que se construyan alternativas en la reinserción social, creo. Y entonces la pregunta, la pregunta en lo particular es en el sentido de que tú qué crees, ¿no? Respecto al papel, ¿no? Que funge sobre la reinserción social o la readaptación social o la de los RE, la función de los RE, que está cumpliendo el programa de educación el PECER, ¿no? En centros carcelarios, aunque en el papel no se diga, ¿no? En los hechos, ¿tú qué crees que está contribuyendo o para nada tiene una relación la universidad a través de sus programas con la reinserción? Muchas gracias. Yo quiero agradecer, pues, pues, el que compartas todos estos conceptos, que sigas estando reflexionando, actualizándote, y que nos permitas también escucharte. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Bien, siempre es grato saludarlo, profesor Tonatiuh. Siempre usted me incita a ahondar más. Qué bueno. Mire, me parece que todo ente administrativo, todo ente jurídico tiene una cara bonita, aunque a veces no necesariamente la cara bonita es el cuerpo entero. Me parece que PECER es como una balsa en un océano de incertidumbre, y si eso le añadimos la privación de la libertad, quien lo quiere abrazar, lo abraza. Es una gran opción, un espacio de libertad donde puede converger la reflexión, la crítica, pero es solamente en el salón de clases de una institución, de un reclusorio. Porque saliendo de ahí, la realidad está más cruda que... Pero PECER tiene ese objetivo, aunque con ello, sí, yo creo que PECER sí se preocupa, se ocupa en la educación en los centros penitenciarios. Solamente que nunca pensó el mismo organismo de PECER, la cual le agradezco mucho,
que me ha dado la oportunidad de formarme, sobre todo su claustro de profesores, es muy señalado, ¿sí? Que también hay otro tipo de profesores que ni en defensa propia van a dar clases a centros penitenciarios, pero el claustro de profesores, aprendimos que hay otras formas de pensar, de hacer, pero el mismo Pesser nunca pensó qué hacer cuando un egresado salga y recobre su libertad. No, no lo pensó. A lo mejor dice, bueno, le vamos a dar educación, pero hasta ahí. Ya cuando sales, ¿no? Seguramente me van a entender perfectamente mis profesores que uno que se sigue preparando, desgraciadamente la misma Universidad Autónoma de la Ciudad de México nos criminaliza y dicen, sí, sí, cierto, yo te di educación, pero no te quiero aquí, en mi universidad. Entonces, como la mamá que da a su hijo, pero al nacer lo manda a volar, ¿no? Hay que te lleve X, ¿no? Entonces, ese bálsamo de conocimiento en ese mar de incertidumbre, al final, cuando recobras la libertad, la misma universidad, sí, te tiende las manos, pero no con un claro objetivo. El día que intenté, después de la formación de doctor, intenté ir a mi universidad para agradecerle mucho que ha hecho. Pues me rechaza, me margina, y uno dice, bueno, si mis maestros, ¿no? Que hablan de derechos humanos, son los primeros que estigmatizan, entonces, a ver, no entendí. Le guardo mucho respeto a ese claustro de maestros que se la rifan diario, cotidianamente, y que llevan el material, porque allá no hay nada, es más, te ven una hoja, fíjense cómo están las cosas, que te ven ahí una una hoja en blanco, con tus apuntes, con tus copias fotostáticas de libros. Inmediatamente los custodios dicen, intento de fuga. Ah, chingano. Está bueno, esa reinserción social. Pero Pesser sí es un buen programa, sí funciona, digo, tan funciona que a lo mejor no, ustedes saben que para seguir una formación académica, pues hay que invertirle. Pero la misma UACM se encarga de que alejarte y alejarte. No sé qué pasa, creo que en la misma Universidad Autónoma de la Ciudad de México hay cotos bien establecidos, como hay cotos en el sistema penitenciario, llámese la mafia, llámese los coordinadores de limpieza, llámese los técnicos penitenciarios. Es una cuestión de castas penitenciarias. Yo creo que también en mi Universidad Autónoma de la Ciudad de México también hay castas, ¿no? Y los lumpen seríamos los egresados, ¿no? Digo, entonces, la ironización de toda esta que les cuento, pues es real, no la invento, es real. Pero, por eso precisamente, alabo mucho y agradezco mucho a la doctora Montserrat, que sabe de lo que estoy hablando y
Y hay veces que uno no dice muchas cosas, pero ante la puntillosa pregunta de mi maestro Tonatiuh, pues tengo que darle respuesta, ¿no? Digo, afortunadamente es en línea y hay libertad de decir y responder lo que uno en el camino aprendió. Sería mi comentario. Yo creo que todo ente administrativo es perfectible. Cuando en el sistema político alguien dura 3 años, sirve muy bien. Cuando dura 6 años, refrenda ese servicio, pero cuando dura 9, 12, 15, entonces ya se vuelve otra cosa, se vuelve caciquismo, se vuelve coto de poder, todo eso, ¿no? Yo creo que esa reinserción tiene que nacer, tiene que irse formando, pero con esa intersectorialidad. Sí entiendo, por eso precisamente, esta invitación de la doctora Montserrat es muy importante porque también las universidades pasan por eso, tienen que abrir sus puertas para, para entender esta problemática de una reinserción interna, externa, y por eso este abono de conocimientos poco, mucho, regular que puedo vertir a la Universidad Autónoma de Chiapas. Me parece muy interesante este ejercicio y estoy a la orden de doctora Montserrat, agradecido. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, maestro doctor Tonatiuh, doctor Santiago. Hago algunos comentarios. El maestro Sí. Oscar Raúl Báez Padilla dice muchas gracias por su generosidad de compartir su experiencia y su crítica real al sistema penitenciario. La compañera Dorca Amador escribe, excelente ponencia, doctor Santiago, un tema muy interesante e importante, la reinserción, que es una falacia, porque después de pagar su condena le cierran todas las puertas. Qué mal está esta situación. Muchas felicidades. Saludos para mis queridos maestros. Luis Alejandro García Cervantes le comenta, doctor, ¿se podría decir que existen mecanismos utilitarios de reinserción social como el dispositivo de la reeducación, entre paréntesis, compra de certificados, pase de lista en la escuela, solo con la finalidad de obtener beneficios, entre ellos la preliberación? Y hace otra pregunta: ¿cómo considera el dispositivo de los procesos artísticos creativos para coadyuvar a los procesos de inclusión sociocultural? Por ejemplo, el derecho a la cultura. Esas serían las preguntas del compañero Luis Alejandro García Cervantes. Bien, bueno, amigo Cervantes, quiero decirte que, híjole, ese es un tema medio complicado porque es un negocio. En lo personal, yo di clases para los de prepa, bachilleres y, y alumnos psiquiátricos, que es medio complicado, pero en el tema del centro escolar, me parece que está, ¿cómo les puedo decir? Es un negocio. Aquel estudiante que va nada más por tener un avance educativo, puede tardar 15 años si no termina la primaria. Puede tardar 15 años si no termina la preparatoria. Porque esos mecanismos, sistema penitenciario en lo que se refiere a lo educativo, no hay una sistematización de avance. Si es cierto, el INE, el INEA, entonces, Educación para Adultos, me parece que hace una buena labor.
pero mientras se vea como una parte la educación de primaria, de secundaria, no digo que hay casos extraordinarios, pero estamos en la generalidad de que se paga por estar apuntado en un salón, en una clase o un nivel de primaria, secundaria. Quiero decirles que eso con los checadores de las listas son los que, o la directora del centro escolar, tienen el control de las listas, nunca los maestros. Entonces, mientras se vea ese enfoque de negocio, pues no va a funcionar. El avance académico es un mero paliativo, pero me parece ahí que, como en las ligas de fútbol, ¿no? En las amateurs es primaria, nivel medio profesional es la secundaria, y luego vendría la prepa, son la profesional, pero cuando alguien llega al ciclo de universidad, no son porque son formados en el centro penitenciario, no, no es que comenzó desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, no. Es porque alguien ya llega con una formación y busca un estudio, que eso implica irse a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que entiendo es de las pocas universidades que ofrecen unos estudios niveles superiores en centros penitenciarios. Si yo te dijera, mi amigo Cervantes, que es una continuidad de primaria, secundaria, prepa, universidad, no es así. Está en otra dinámica, está el negocio por negocio y justificar por parte del interno su inscripción en un sistema educativo, el nivel que tú me digas. Por otra parte, la última pregunta, no sé cuál sería, doctora Monse, la última. Sí, nos comenta el compañero cómo considera el dispositivo de los procesos artísticos creativos para coadyuvar a los procesos de inclusión sociocultural y pone como el derecho a la cultura. Sí, miren, me parece que es bien fundamental ese concepto, porque hay grandes artistas allá adentro. Y al final, el artista tiene que reflejar una realidad que ve y que siente. Hay obras artísticas en los centros penitenciarios de excelente calidad, de excelente escenografía, de muy buena voluntad, pero ¿quién lo sabe? Pues nada más el interno que va y aprecia esa puesta en escena. Hay mucha capacidad artística que al final de cuentas entiendo que el artista es el que refleja una realidad puesta en escena. Si nosotros le diéramos un voto de confianza y le diéramos voz a esos artistas de la cultura, podríamos entender una realidad que se vive en lo interno. Me parece que no hay algún rubro económico, presupuestario para impulsar esas actividades. Se hace en el entendido de cubrir una comisión que el programa de actividades mandata, pero para entender el tipo artístico, sí tienen la puesta camiseta los compañeros que integran programas artísticos, culturales y todo ese tipo, porque, pues, pero les sirve de justificación de su comisión. Pero hay obras de excelente calidad, no se diga
en el tema de las mujeres, ¿no? Son muy buenasas, pero ¿cómo traspasar esa cultura artística, esa actividad artística hacia el exterior? Bueno, pues para eso está, si es en línea, sería interesante armar un programa en línea donde se viera la capacidad artística de allá adentro, transmitirla hacia el exterior. Sería interesantísimo hoy, en esta época de pandemia, sería muy interesante armar un programa así, que yo creo que solamente las universidades lo pueden hacer. El sistema penitenciario lejos estaría, pero ese sería un gran reto de las universidades, de los centros educativos superiores, de transmitir escenas, actuaciones artísticas, la manifestación de una realidad vivida ahí, y se entendería entonces una realidad escondida que nadie quiere hablar, pero que está ahí. Ese sería mi comentario, doctora Montserrat. Muchas gracias, doctor Santiago. Pues nada más aquí el compañero Cristian Carrizo nos dice muchas gracias, doctor Santiago, por sistematizar su experiencia y digno de destacar su labor docente. Saludos desde Santiago del Estero, Argentina. Y también comenta, es muy importante destacar las herramientas que brinda la educación en las diferentes modalidades en contexto de encierro para la inclusión socioeducativa de las personas privadas de la libertad. Muchísimas gracias al compañero. Y que éstas tengan continuidad con el medio externo. Muchísimas gracias, compañero Cristian Carrizo. Saludos hasta Argentina. Y el compañero Alejandro nos pregunta, por favor, ¿puede compartir un correo electrónico, algún contacto, doctor Santiago? Muchas gracias. Sí, antes que nada, quiero decirle que mi aspiración, mi seguimiento de prepararme cotidianamente, nació de mi claustro de profesores que los conozco y me conocen y que admiro muchísimo, muchísimo, y son mi referente, y sobre todo, doctora Monse, agradecido. Mi correo electrónico es Santiago Rodríguez Coyoacán @outlook.es. Cualquier situación, estoy a la orden. Fíjense algo interesante que se me pasaba a comentarles. Miren, así como en las fiestas, ¿no? No es lo mismo ser borracho que cantinero. Bueno, entonces ahora hay una realidad cambiante cuando vas como abogado defensor o asesor jurídico. Se siente muy bonito, ¿no? Se siente ver la fiesta desde la óptica de, no de borracho, sino de cantinero. Se siente una satisfacción enorme cuando yo lo sentí cuando saqué a mi primer cliente de eso, de ese drenaje profundo carcelario, ¿no? Pero ya lo ven, pues ahora sí, ¿no? Abogado, pásele, ¿no? Sí, 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 mire, no, por favor, sí, no. Y cuando uno, pues, ahí va, 5 pesos. No, ¿cómo cree? No. Bueno, si uno dijera del otro lado, pues sí, conozco del otro lado la moneda. Lo interesante de todo es conocer de los dos lados de la moneda, y entonces con conocimiento de causa lo digo, lo vivo, y por eso me lleva a haciendo cosas que para mí, pues, me parecen un crecimiento académico, cultural y sobre todo personal, ¿no? ¿Alguna otra cosa más, mi estimada doctora? Bueno, pues no sé si alguien más tenga algún comentario, si no, para dar alguna otra pregunta, comentario.
Pues, Bien. pues agradecemos la excelente exposición del doctor Santiago Rodríguez Santoyo. Muchísimas gracias a todos y a todas los y las compañeras asistentes, a las autoridades del posgrado en defensa de los derechos humanos, perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, y autoridades del SECOSICE de la UNACH, profesores que nos acompañan, estudiantes, especialmente a nuestro invitado. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Y bueno, pues en este momento me gustaría poder dar lectura en el marco de la convocatoria estancias postdoctorales nacionales del CONACYT, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad, otorgan la presente constancia al doctor Santiago Rodríguez Santoyo por su destacada participación como ponente en el primer coloquio Educación Pública Superior en Privación de Libertad en Ciudad de México y Chiapas, experiencias de egreso y trayectorias profesionales con el tema el choque del concepto reinserción desde el punto de vista interno, privado de libertad, y externo ya en libertad, dictada el día de hoy, 5 de mayo del 2021. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Nos da mucho gusto escucharlo. Bueno, doctora, gracias. Y es un privilegio estar en contacto por línea con ustedes. Sobre todo un privilegio saludar a mi claustro de profesores. Saben que mi estimación de siempre. Y pues yo solamente vine a calentar la pista porque sé que va el doctor Tonatiuh, que esa sería una exposición de gala, ¿no? Saludos, doctor. Muchas gracias. Pues les recordamos que en punto de las 12 tenemos en esta misma sala al doctor Tonatiuh, como bien lo dijo el doctor Santiago, con la ponencia La experiencia de ser profesor universitario en centros de reinserción social de la Ciudad de México. Y también les queremos recordar que mañana, jueves 6 de mayo, tendremos 3 participaciones en diversos horarios. El primero es el jueves 6 de mayo. Bueno, de 10 a 12 tenemos la participación del licenciado Juan Natividad Cruz Ponce con el tema Mi transitar educativo dentro del CERS El Amate, egresado de la licenciatura en Derechos Humanos del SECOSICE de la UNACH. Mañana mismo jueves de 4 a 6 de la tarde tenemos la participación de la doctora Delia Estrada Sánchez, fundadora de la licenciatura en Derechos Humanos en el CERS de Chiapas, y ella nos acompañará con una ponencia denominada Mi experiencia como docente universitaria en el CERS. Y por último, mañana jueves también de 6 a 8 de la noche, tendremos la participación de Marita Hernández Correa, quien es doctoranda en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis y actual diputada local de la 62 legislatura en San Luis Potosí. Nos acompañará en esta sala con un tema Mujeres y Hombres en Reclusión, autoetnografía de la docencia en cárceles de la Ciudad de México. Pues nos vemos en un ratitito más, en unos minutitos para levantarnos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Y nos vemos en un ratito. Dejaremos abierta la sala. Gracias.